25. Y quiero que vayamos a la escritura y abra su escritura y vamos a dar un recuento. Vamos a usar la plataforma un poquito en el versículo 38 y versículo 39, y ahí vamos a entrar al 40, ¿ok? La semana pasada miramos este versículo y como ya hemos orado, vamos a darle lectura y vamos a ir al estudio directamente. Le damos gloria a Dios en este momento y gracias a Dios por aquellas personas que estén mirándonos también a través de las redes sociales. Versículo 38 dice la escritura: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Versículo 39: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Hasta aquí. La semana pasada miramos cómo el número 10 está marcado en el capítulo 25. Primero David envió aquellos 10 mensajeros, aquellos 10 jóvenes, y luego ahora dice la Biblia que cuando David cerró su mano para bendecir a Dios, cuando Nabal cerró su mano para bendecir a Dios, a los mensajeros que Dios había enviado, que de parte de Dios, que David había enviado, entonces hubo una acción que Dios tomó. Nadie más pudo haber tomado esta acción. Así es que, habiendo quedado Nabal paralizado, porque lo que Dios hizo en la vida de Nabal es que quedara paralizado, petrificado. En otras palabras, le dio un stroke, le dio un paro cardíaco, y no murió ahí, sino que duró 10 días. Por eso le mencioné, número 10, importante. ¿Por qué 10 días? ¿Por qué 10 mensajeros? ¿Por qué 10 días? Lo mencionamos anteriormente, pero estamos retomando la clase y es necesario mirarlo. Porque David le había mandado pedir, no le había mandado pedir una miseria, no le había mandado pedir algo que Dios no le había dado. Dios le había dado bendición y Dios le había mandado pedir a través de David, por decir así, la 10ª parte. Lo que nosotros a veces vemos que la gente batalla tanto con el diezmo. La gente dice, no. La Biblia, esto fue para el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo hablando también, Él dice, hipócritas, les habla a los fariseos, les habla a la gente que le están haciendo preguntas, y les dice, hipócritas, dice, ustedes diezman de la menta, diezman del comino, dice, pero no deben de no tenemos que dejar de hacer esto, sino que tengamos también misericordia, tengamos paciencia. Entonces, tiene que haber un balance para esto. Entonces, ahora David está mandándole llamar a Nabal, y Nabal cierra su mano. Ahora Nabal está paralizado ahí en una cama y tiene 10 días. Después de los 10 días, dice la escritura, y Dios lo hirió y Nabal expiró, se le acabó la vida. Entonces, debido a la lesión cerebral, porque lo que sufrió Nabal fue una lesión cerebral, debido a esto hubo una interrupción sanguínea
hubo la irrigación que envía el corazón, es decir, la apoplejía está vinculado al paro cardíaco. Ahora, ¿cómo le hace el corazón? ¿Qué hace el corazón para bombear sangre? Abre, cierra. Fíjese bien esta actitud. Abre, cierra. Envía, recibe. Envía, recibe. Y quiero que analice esto y lo deje usted ahí, lo deje en su mentalidad. Cuando se abre el corazón, envía sangre. Cuando se cierra, recibe. Y está haciendo un círculo donde se está oxigenando el cuerpo. Entonces, lo que Dios ahora hace es que cuando Nabal no abre su mano para dar a Dios y bendecir a Dios, ahora Dios está trayendo la justicia, porque era un momento donde David no le pedía limosnas, no le estaba pidiendo limosnas, le estaba pidiendo algo que le correspondía, porque todo lo que tenía Nabal era de Dios, le pertenecía a Dios, pero él creía que el sacrificio, él creía que los negocios, él creía que todo lo que había vivido era de él, pero ahora Dios se está encargando de cerrar su corazón, y cuando cierra el corazón, esto hace que no haya irrigación de la sangre en su cerebro. La pregunta es hoy en esta tarde: ¿cuánta gente habrá que ha sufrido parálisis cerebral? ¿Cuánta gente habrá que ha sufrido un cardíaco porque ha creído que tiene la vida y que el valor de la vida le pertenece, y se olvida de que el dador de las cosas, el dador de la vida, el dador de todo lo que tenemos, se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos, el que suple, Jehová el que sana, Jehová el que satisface todo lo que nosotros somos. Entonces, Dios permite, Dios hace que le dé una apoplejía, y esto hace que no circule la sangre, y entonces cae Nabal herido, así dice la Biblia, y Dios hirió a Nabal, y Nabal quedó ahí tirado, petrificado. Ahora, déjeme decirle, la apoplejía, cuando viene un parálisis de este tipo, la gente a veces se paraliza, lado derecho o lado izquierdo, dependiendo. La gente paraliza alguna parte de su cuerpo, otros quedan tirados y no se mueven ya más. Y algo de esto sucedió en la vida de Nabal, de manera que ahora, de acuerdo a lo que dice la Escritura, su vida ha expirado, y David oyó, David escuchó lo que había sucedido. Una vez más, David alaba a Dios, sabiendo que hay dos cosas que David tenía como sapienza. Número uno, sabiendo que el Señor vengó, porque solamente a Dios le corresponde eso. Sabiendo que el Señor impidió, ¿qué cosa? Que David tomara venganza por sí mismo. Entonces, Nabal cerró su mano, Dios cerró el corazón de Nabal. Ahora vayamos al versículo 40 y entremos en materia. Verso 40, y ahí nos vamos a parar. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo y hablaron con ella, diciendo: David os ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Para tomarte por su mujer. Entonces, Abigail ahora, sabiendo que el rey, el próximo rey, le propone matrimonio, sabiendo en qué terreno está ella parada, reconociendo que ha caído en gracia
a ese hombre que pronto sería rey, aún así ella no perdió su humildad. Jamás dijo, ahora, si antes tenía, ahora tendré más. Si antes tenía poder, ahora tendré más. Ella siempre mantuvo su humildad. ¿Dónde lo vemos? Verso 41, leámoslo por favor. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. He aquí tu sierva, que será alguien que lavará los pies de los siervos de mi Señor. Es decir, ella todavía no perdió la humildad. Estimados hermanos, la vida en Cristo se trata de no perder la humildad, de ser gente humilde, de ser gente que todo el tiempo nunca va más allá de creerse que todo lo puede, de creerse que es por su fuerza, sino que siempre pone los pies en la tierra y dice, yo seré siervo, yo seré un servidor, quien sea que esté fungiendo en algún lugar, en alguna iglesia, en un trabajo, en una escuela, qué sé yo, debe mantener su humildad, jamás creerse más de lo que no es, porque todo lo que tenemos, el lugar que nos corresponda, donde estemos, en el trabajo, en la escuela, el lugar en donde Dios nos haya puesto, es un lugar que solamente le corresponde a Dios, y Dios es el que ha hecho que usted y yo podamos estar en ese lugar. Si usted es una persona que está en un lugar y gana muy bien, qué bueno, gloria a Dios, glorifique a Dios, ayude en la obra, ayude a alguna persona, ayude a alguien en la iglesia. Entonces, vamos adelante hoy, versículo 42. Y se levantó luego Abigail con 5 mozas que la seguían, y se montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue a su mujer. Se casó ahora Abigail con el rey David. Estaba viuda, estaba en su derecho. Y le estoy mencionando esto porque en el verso 42 comenzaremos a ver un cambio y tenemos que analizarlo. Vayamos allá. También tomó David a Noam de Israel, y ambas dos fueron sus mujeres. Oh, ahí cambió todo. Todo lo que podíamos haber estado leyendo durante este capítulo, ahora cambia la versión y ahora dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas. Y luego el verso 43 dice, y también tomó David, ¿a quién? De Jezreel. Entonces, ¿con cuántas se casó? ¿Cuántas tenía? Y algunos están diciendo, ¡ay, qué padre! ¿Verdad? Ahora 2 mujeres. Entonces, ¿se casó con quién? ¿Y con quién más? Y con Abigail. Y luego dice, y ambas, está hablando de 2. Porque la otra mujer que tenía Saúl, que tenía David, se la quitó su padre Saúl y se la dio por esposa a alguien más. Verso 44. Ahí lo miramos. Vamos a escuchar a Jesse. Ok, pero entonces alguien se preguntará, ¿entonces es bueno tener 2 mujeres? ¿Lo aprueba la palabra de Dios, sí o no? Vamos a ir ahí. 2 mujeres. Entonces la pregunta es, ¿agrada esto a Dios? Y la respuesta es no. ¿Por qué no agrada a Dios esto? Quiero que leamos Génesis 2:24. Desde el principio de la creación, Dios creó un solo hombre para una sola mujer. Matrimonio, el matrimonio es de 2. Entonces, el matrimonio no es de 3 o de 4.
¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué cosa? Y se unirá a su Y mujer. se unirá a su mujer. ¿Y serán qué cosa? Una sola carne. Una sola carne, no dos carnes. Una sola carne. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Estaba dos carnes. En otras palabras, estaba viviendo en poligamia. Y Dios no aprueba la poligamia. Dios aprueba la monogamia. Una sola mujer para un solo hombre. Y lo refiere entonces una vez más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 19:5. Una vez más escuchamos que el escritor de Mateo está trayendo a la mente, está trayendo al corazón de aquellos hombres y mujeres en la ocasión. Está trayendo una vez más la cita de Génesis 2:24. Escuchémosla, por favor. Así que no son más dos, sino ¿qué cosa? Una sola carne. Por tanto, luego dice la Escritura, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Entonces, esta última porción de la Escritura, esta última parte, la parte B, podríamos decirlo así, se utiliza mucho cuando hay bodas, cuando hay casamientos, y regularmente debe de ser analizado por el matrimonio, porque todo esto tiene mucho que ver en los siguientes años de un matrimonio. ¿Era lo que estaba sucediendo en la vida de David? No, porque David ahora se casa con dos mujeres y eso está prohibido por Dios totalmente. Efesios 5:31 nos trae a la mentalidad de aquella iglesia de Éfeso. Una vez más, la palabra de Dios está hablándole a la iglesia, está hablándole aún a aquellos que no están yendo a la iglesia, está hablándoles, diciéndoles una gran verdad, porque estaban fallando en estas cosas. Vamos a ir ahí. En la lectura con voz alta. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Estamos viendo, y podríamos mirar algunas más lecturas donde la Biblia repite una vez más a través del Espíritu Santo y utiliza hombres y mujeres llenos del Espíritu para poder traer a la memoria del hombre, al corazón de la mujer, que Dios únicamente dio el matrimonio para una sola persona, matrimonio entre dos personas. Entonces, vayamos al capítulo 26 y alguien se quedará preguntándose en su mentalidad, y entonces, ¿qué sucedió con David? Dios lo permitió, Dios lo aprueba. No, Dios no lo aprueba, Dios lo permitió para enseñarnos una lección, y más adelante veremos esa lección. Entonces, pero quiero decirles, hermanos, es aquí en donde nos damos cuenta que todos los bienes que tenía Nabal quedaron en manos de quién. Dígame usted. ¿En manos de quién? A ver, alguien diga ahí. De Abigail. Todos, porque le dije la semana pasada, ¿en manos de quién quedaron las riquezas de Nabal? Y les voy a decir, no solamente en manos de Abigail, las riquezas de Nabal pasaron a manos de quien eran, a manos de Dios, porque todo es de Dios.
Aquí David representa a Dios. Entonces, todas las riquezas regresan a las manos de Dios y Dios toma personas para que las administren. En otras palabras, usted y yo somos administradores de todos los bienes que tenemos. Se lo mencioné en la semana pasada: el auto, la casa, los hijos, porque aún creemos que somos dueños de nuestros hijos, no nos pertenecen. Creemos que somos dueños de los bienes materiales, de las finanzas. Todo le pertenece a Dios, porque en el momento que Dios permita, o que una enfermedad viene, o que algo sucede, un accidente, entonces usted se queda sin nada y alguien más, hombre o mujer, lo administrará por usted. Alguien por ahí dijo en cierta ocasión, dijo: y de que lo aproveche alguien más, mejor yo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Así es que mejor dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Tenemos que darle a Dios todo lo que a Dios le corresponde. Capítulo 26, vayamos adelante, hermanos. Vinieron los filisteos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? ¿Quiénes son los cifeos, los habitantes de aquel lugar? ¿Quiénes son estos hombres? Los descendientes de Sif. Y ahora se están dando cuenta que David está escondido en una de las llanuras, en uno de los lugares, y van y le dicen a Saúl, porque ellos saben que la idea de Saúl no ha cambiado. Saúl quiere todavía vengarse de David. ¿De qué se quiere vengar? De algo de lo cual David no debe, porque la actitud de David es siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, el error que está cometiendo David, entre paréntesis, lo que acabamos de ver, es que ahora está casado con 2 mujeres. Sin embargo, la gracia de Dios sigue allí, y vamos a ver más adelante cómo se desenvuelve y qué es lo que Dios hace respecto de eso. Entonces, versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. Llegó todo un ejército. Se levantó porque Saúl no había cambiado de idea. Entonces, versículo 3. 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Aquí la palabra entendió quiere decir vino a traer cierto temor. Aquí la palabra entendió quiere decir vino a traer un momento de reflexión en la vida de David, de manera que él supiera que necesitaba de la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que estaba pasando un momento difícil? Quiero que vayamos al Salmo 54, porque allí nos da la respuesta. Se da cuenta que está siendo perseguido, se da cuenta que tiene necesidad de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Salmo 54. Vamos a ver la respuesta de lo que hizo David, y quizás este sea el salmo escrito en ese momento, y la letra nos da la respuesta correcta. Entonces dice de la siguiente manera: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Y luego el versículo 2 dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida.
no han puesto a Dios delante de sí. Entonces, versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y luego el versículo 6 dice, escuche bien esto, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. ¿Por qué alabará David a Dios en momentos difíciles? Porque es bueno. Diga conmigo, porque es bueno. Para la mentalidad humana que no tiene a Cristo, alabar a Dios en momentos difíciles es cosa de locos. Alabar a Dios en momentos difíciles es de gente trastornada. Pero David es uno de los de nosotros y él dice voluntariamente, aunque esté en circunstancias difíciles, aunque Saúl me está persiguiendo para matarme, aunque hay 3,000 hombres, quizás alguien, hermano, podía haber dicho, oye, es bastante gente, yo mejor me rindo, yo mejor levanto mis manos y yo les digo, aquí estoy, vengan por mí, hagan lo que quieran. Pero David no se dio por vencido. David dijo, yo voluntariamente ofreceré sacrificios a Dios en momentos difíciles. No lo dijo así, pero entendemos, deducimos, porque así dice la Escritura, porque él está hablando de una manera voluntaria. Alabaré tu nombre, porque eso es bueno. Entonces, y el versículo 7 dice, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Es decir, esta no es la única ocasión. Este no es el único momento en que Dios lo ha librado. Este no es el único momento en que David está en peligro y Dios lo ha librado y lo va a librar. Ahora, este no es un momento para que él se rinda. Por eso él está diciendo, otras ocasiones Dios me ha librado y yo creo que Dios lo volverá a hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos adelante, hermanos. Déjame hacerle una pregunta antes de eso. Tengo una pregunta. Quizá usted, hermano, como creyente, usted ha sido calumniado. Quizás ha habido momentos en los cuales usted se siente que el enemigo está haciendo de las suyas en su vida, el enemigo quiere derrotarlo. Yo no sé qué es lo que usted hace. Quizás usted diga, yo me doy por vencido mejor. Quizás usted diga, no, yo ya no quiero nada, yo no quiero servirle a Dios porque no miro la mano de Dios. Quizás usted haya pensado, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo no sé. Y quizás usted quiera darse por vencido, pero David no se dio por vencido ni viendo que había tanta gente y su vida estaba corriendo peligro. Entonces, David en el versículo 4, vamos a ver lo que dice. David, por tanto, en 10 días y entendió por cierto que Saúl había venido. Entendió por cierto que Saúl había venido. Es decir, David verifica que hay peligro, sabe completamente que su vida está en peligro y él en ese momento decide buscar a Dios. Ahora, David busca a Dios solamente cuando hay peligro. No. La Biblia dice que David era un adorador. La Biblia dice que David era un hombre que buscaba noche y día. La Biblia dice que David anhelaba estar en los atrios de Dios para alabar su nombre, para bendecirle, para glorificarle.
Entonces, en otras palabras, David buscaba a Dios en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Bendecía a Dios en los tiempos malos, pero también se gozaba en los tiempos buenos. Entonces, versículo 5, vamos adelante. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había sentado el campo. Escuche bien esto. ¿A dónde fue David? Escuchemos. Al sitio, vino al campo, vino al lugar. Vamos adelante con la lectura. Y vio David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo en derredor de él. Así. Entonces, ¿dónde estaba Saúl? Saúl estaba en un lugar, al parecer, bien protegido. Tenía un ejército a su alrededor, 3,000 soldados. Tenía gente en el interior de ese lugar, pero también tenía gente en el exterior. En otras palabras, Saúl pensó: estoy bien protegido. En otras palabras, él estaba durmiendo en un lugar que, según el hombre, nadie puede llegar, nadie puede conquistar. Pero se equivocó Saúl, porque cuando alguien no está de parte de Dios, cuando alguien no busca la llenura de Dios, cuando alguien no busca la cobertura de Dios, entonces nosotros podemos tener armamento, podemos tener un ejército, pero si Dios no está con nosotros, entonces es en vano. Por eso dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Entonces, al parecer, Saúl está ahí bien protegido, está dormido, tranquilo. Dice: al rato vamos por David. Versículo 6. Entonces habló David y refirió a Abimelech Eteo y a Esaí, hijo de Zabdiel, hermano de Joab, diciendo: ¿quién descenderá conmigo a Saúl del campo? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. ¿Quién descenderá conmigo para ir por Saúl? Oiga, era de pensarse, 3,000 hombres, y ellos no eran más que 400 hombres. Y de esos 400 tenía que ir alguien como mano derecha de David. ¿Quién fue ese hombre? Fue Abisai. Fue el hombre que respondió a la pregunta de David. La pregunta hoy para nosotros podría ser: ¿quién irá? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién llevará ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación? Aquí tenía que haber una respuesta y tuvo que ser un hombre. En este caso hay un contraste en esto a la pregunta de David. Primeramente, el nombre de Abisai significa: mi padre es un regalo. Pero Abisai es un hombre impulsivo y es un hombre despiadado. Dos cosas tiene: impulsivo y despiadado. Oiga, tener una persona así, yo no sé qué hubiera hecho usted si alguien le dice: vamos ahí, y usted sabe que es un hombre impulsivo, sabe que es un hombre despiadado. ¿Qué haría usted? Pues David aceptó que fuera con él, y este hombre fue el que permaneció fiel a David durante la rebelión de Absalón. Es decir, no solamente en este momento, sino que estuvo con él durante mucho tiempo. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 2. Y leámoslo, por favor. Segundo de Samuel. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Zabdiel, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Esaí, Eteo, y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con él.
Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con ustedes. Este Abisai fue el hombre a quien David en algún momento de su vida le debió su vida misma, porque Abisai lo sacó de ese lugar donde David recibe un flechazo. Pero esa es otra historia y la veremos más adelante. Entonces, es Abisai el hombre que lo está acompañando a David. Es Abisai el hombre que Dios ha puesto, porque quizás en algunos momentos, aunque no se necesitara ser impulsivo, se necesitaba un hombre valiente, se necesitaba un hombre que tuviera las agallas para estar con David, porque aquellos que estuvieran con David tendrían que ser gente valiente, tendría que ser gente decidida. No cualquier hombre, no cualquier persona estaría al lado de David, porque David era un hombre valiente y era un hombre decidido, porque contaba con la llenura de Dios. Versículo 7. David fue hacia Abisai y vio al pueblo de noche, y aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza entraba en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Estaba totalmente confiado, estaba dormido. Y la pregunta es: ¿cuánta gente estará dormida espiritualmente, confiada en que Dios está de su lado? Saúl pensaba que Dios estaba de su lado y que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba haciendo justicia, que David no estaba haciendo lo bueno. Pero cuán equivocado estaba. Versículo 8, leamos. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha Dios entregado a tu mano a tu enemigo. Ahora pues, hiérelo luego con la lanza, cogiéndole con la tierra de un golpe, y no se vengaré. Oiga, ese Abisai era un hombre decidido, era un hombre que actuaba conforme a sus impulsos. Y nosotros sabemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no debemos de actuar conforme a nuestros impulsos, porque cada vez que actuamos de acuerdo a nuestros impulsos, usted y yo nos equivocaremos, cometeremos errores, y muchas ocasiones cometeremos errores que se tratarán de vida o de muerte. Entonces, es lo que estaba haciendo, y él, en otras palabras, está diciéndole a David: no tienes que hacerlo tú, yo me ocupo de él. Este es el momento de hacer justicia. ¿No le suena a usted esta frase conocida? Cuando a veces la gente sabe que nosotros como cristianos nos quedamos callados, y otra gente nos dice: si tú no le dices, déjame a mí, verán lo que le voy a decir. Si tú no lo haces, yo lo hago. Si tú no lo haces, yo lo golpeo. Si tú no lo haces, yo me encargo de que no sea nada. ¿No le suena a usted esta frase alguna ocasión que alguien le haya dicho esto? Eso era lo que estaba haciendo Abisai. Pero eso es lo que se hace cuando usted y yo no estamos llenos de la gracia de Dios. Eso es lo que se hace cuando la llenura del Espíritu Santo no está en nuestra vida. Pero David estaba lleno del Espíritu Santo. David estaba lleno de la gracia de Dios. Tuvo ese desliz, pero aún así Dios está de su parte. Vayamos al versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No le mates. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se detuvo David? ¿Por qué se detuvo David? ¿Por qué David no quiso hacer justicia? Saúl estaba en un lugar donde estaba dormido. David pudo haber lanzado una flecha y
dejarlo ahí. Y no tenía ni que hacerlo él, lo haría el hombre que estaba con él. Y era un hombre que cuando lanzaba la flecha iba a ir certero. En otras palabras, la vida de Saúl, cuando ellos entran a ese lugar, la vida de Saúl estuvo a unos segundos. Unos cuantos segundos. Y Saúl no hubiera estado los siguientes minutos. Pero hay un hombre que entiende que Dios ha puesto a un líder, Dios ha puesto una autoridad y respeta la autoridad y respeta el liderazgo. Entonces la pregunta es, se lo menciono una vez más, ¿por qué se detuvo David para hacer justicia? Hay tres cosas por lo menos por las cuales David se detuvo. Número uno, David se detuvo porque no quiso adelantarse a los tiempos de Dios. Mira, hermano, si David se adelanta a los tiempos de Dios, cuando alguien se adelanta a los tiempos de Dios, entonces estaremos en problemas. Quiero que me llegue la palabra que voy a mencionar. Odio genera odio. Venganza genera venganza. Entonces, si David se venga de su adversario, de Saúl, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera habido más venganza. Por eso encontramos que muchas personas en las familias, hay ocasiones que si le hacen algo al familiar, las otras personas de su alrededor, los familiares, los hermanos, toman venganza y luego la otra familia también toma venganza, porque violencia genera ¿qué cosa? Violencia. Entonces, y cuando usted se encarga de dejar que la justicia de Dios se genere, la Escritura dice que Dios hará justicia. Número dos, ¿por qué se detuvo David para hacer justicia? Porque dejó que el destino de Saúl quedara en las manos de Dios. Por eso se detuvo David de hacer justicia. Porque la justicia, hermanos, nunca está en nuestras manos. Todo lo que se haga en contra de nosotros, si alguien nos hace daño, si alguien viene para estrujar nuestra vida, para incomodar nuestra vida, tomamos que eso viene de parte del enemigo y dejamos que la justicia venga de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Entonces, número 3, ¿por qué se detuvo David para hacer justicia? David se detuvo porque él fue llamado a trabajar por la justicia y para la justicia de Dios. David fue llamado a trabajar para confiar en Dios. Y hoy en esta tarde, Dios nos recuerda a usted y a mí que usted y yo fuimos llamados a trabajar para la justicia y por la justicia de Dios. Que usted y yo fuimos llamados para trabajar y confiar en Dios y para servirle a Dios. Versículo 10, y estamos aterrizando ya en esta noche. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en el papaya perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el destino de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua y vámonos. Y la vasija de agua y vámonos. Y el versículo 12, estamos terminando aquí. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase
Pues todos, ¿qué cosa? Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Oiga, qué tremendo. Contra 3,000. Pero cuando Dios está con su pueblo, no importa cuántos sean, no importa si usted está solo en un asunto, no importa si usted tiene debilidad, no importa si usted está en un asunto legal, que todo viene contra usted, Dios hará justicia. Dios hizo que se llenaran de sueño en el momento que David y aquel hombre entraron y pudieron haberlos matado y no lo hicieron, porque David dejó que todo estuviera en las manos de Dios. ¿Quiere dejar que todo esté en las manos de Dios en esta noche? Yo no sé qué esté usted esperando de parte de Dios. Yo no sé cuántas veces haya orado pidiéndole a Dios que Él haga justicia. Yo no sé qué es lo que usted esté esperando de parte de Dios para que se haga justicia. No sé cuántas veces le haya dicho a Dios. No sé si usted en algún momento se ha visto tentado a hacerse justicia por usted mismo. Pero hoy en esta noche el Señor dice que Él es el que hace justicia. El Señor dice, no importa cuánto sea, no importa cuánto tiempo, Dios puede acelerar el tiempo. No importa cuánta gente esté contra usted, no importa quién venga contra usted. Cuando Dios está de nuestra parte, Él puede adormecer, Él puede quitar, Él puede poner a un lado a aquellos que están hostigando nuestra vida, aquellos que están estorbando nuestra vida, porque nosotros no somos quien para quitar a aquellos que estorban, sino que Dios hace justicia y Él cumple su palabra todo el tiempo. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, en esta noche. Yo quiero terminar esta hora orando por cada uno de nosotros. Si hay alguna necesidad, y vamos a cerrar, vamos a despedirnos ahí del Facebook. Gracias a los que nos miraron. Estaremos, si alguien ahí quiere dejar peticiones hoy en esta noche, puede dejar peticiones, y este viernes estaremos orando en punto de las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nosotros aquí vamos a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, hermanos.